Esto es Misioneros Digitales, un podcast para quienes hacen discípulos usando la tecnología. Ok, bienvenidos a todos a un episodio más de Misioneros Digitales. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Y es darle importancia o la importancia que merece a las misiones digitales. Me acompaña Cristian Pastor desde Colombia. Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Y Tavo Valencia. Muy buenas tardes o noche o mañanas, en qué momento que decidan escucharnos. Es un placer estar con ustedes. Así es, buenos días México, buenas noches Timbuktu, ¿no? Entonces, muy bien. Bueno, el día de hoy estoy bastante emocionado porque vamos a hablar acerca del tema de las misiones digitales y a veces un poco la gente suele atorarse, ¿no? Con el concepto de qué es una misión digital o cómo se diferencia a una misión tradicional o como comúnmente la conocemos. Tavo, ¿tú quieres aclararle este punto a nuestra audiencia? ¿Cómo se diferencian ambas cosas? Muy bien, sí. Cuando hablamos o conversamos con personas sobre esto de misioneros digitales, algunos de ellos se quedan pausados en el concepto, ¿no? Si es posible que haya misioneros digitales o qué son, o como que, o sea, otra vez este esfuerzo por disociar algo que ya está demasiado mezclado, ¿no? Separar lo digital de nuestra vida o separar lo digital de las misiones, como que esas cosas no deberían mezclarse. Entonces, hemos llegado a un punto donde hablamos de misioneros digitales o de misioneros en la era digital. Creo que aún esas mismas personas que quedan en ese punto o en ese concepto no negarían que todos nosotros hoy por hoy estamos viviendo en la era digital, donde lo digital forma parte de nuestro tiempo libre, forma parte de nuestro trabajo, forma parte de nuestra vida familiar, social, forma parte de todo, o sea, no lo podemos separar. Y bueno, de la misma forma, todavía nosotros seguimos con este enfoque de ayudar a cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19, 20, en la Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, nosotros seguimos en este enfoque de ayudar a cumplir la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es interesante que esta traducción dice, o a todos los grupos étnicos. Aún viene a separar esa distinción de, no se trata solamente de geografía, sino es de tribus, de algo más profundo. Y yo creo que lo digital obviamente nos permite ir a cumplir ese mandato. Esa es la razón por la que estamos con misioneros digitales, tratando de equipar y lanzar creyentes o discípulos a las misiones digitales. Me llama la atención lo que dices de esas etnias y tribus, ¿no? Porque ahora hay muchas nuevas maneras de ser etnia, de ser grupos, tribus urbanas, tribus digitales que se dividen en muchas posibilidades también de alcanzar personas en el entorno digital. Entonces, claro, ahora mismo hay más grupitos a los que alcanzar, temáticas de las que hablar con ellos, y eso también hace parte de esos grupos, de esas naciones pequeñas que hay que alcanzar. Me gusta el poder hacer la distinción o la explicación que dabas, porque creo que llevamos mucho tiempo como humanidad haciendo misiones de una sola forma, ¿no? Equipando gente, ayudándoles a llegar a un país o a otra localidad y ayudándoles a mantenerse en esa localidad y que ellos pudieran compartir el evangelio ahí donde los habíamos mandado, ¿no? O hacerlo de manera local, pero siempre había sido como una cosa presencial. Y el que tengamos ahora la tecnología y el poder para enviar gente, a lo mejor no de manera física, pero sí teniendo cierta presencia digital a otros lugares,
en internet, que es como otra tierra nueva, ¿no? O sea, a veces ni siquiera mandamos gente a un país en específico, sino los mandamos a lo mejor a plataformas específicas, ¿no? Como a Facebook, o a Twitter, o a Instagram, o TikTok. Amplía mucho el concepto de lo que es un misionero digital, lo que son las misiones digitales, ¿no? Entonces, es interesante ese punto. Ahora, la pregunta es, porque ocurrió todo esto de la pandemia, ¿no? Y yo creo que lo digital se hizo parte de nuestra vida de manera más profunda de lo que ya lo era antes. Hay quizás quien se puede estar preguntando si las misiones digitales siguen siendo relevantes después de la pandemia, porque no sé si en sus países ya se puede salir sin cubrebocas, acá ya lo quitaron también. Creo que ya solo es obligatorio a menos de que te lo pidan, entonces siempre hay que cargar uno por si las moscas, decimos aquí, pero no es necesario. Entonces otra vez empiezan como las reuniones presenciales, ya puedes ir a comer pizza, ¿no? En grupos, ya puedes ir a la iglesia, entonces ya tiene tiempo, ¿no? Que empezamos a hacer eso. Pero entonces sigue siendo relevante para ustedes el decir, bueno, ¿saben qué? Sigamos con las misiones digitales. Bueno, Claro. Sí, Bustos, yo creo que vos tenés más las fechas o los datos más claros, pero ¿hace cuántos años que Facebook constituye el grupo étnico, si se quiere, más grande, o el país o la población más grande? Ya son varios años, ¿no? Sí, no sabía que iba a haber examen si no hubiera traído mis números preparados, pero creo que sí, hace como 5 años creo que se constituyó como el país más grande, ¿no? Si Facebook fuera un país. Ajá. Claro, la población, sí. Entonces, otra vez, ¿no? Volviendo al punto anterior de la relevancia o todo, es independientemente de que nuestra vida parece estar volviendo a los parámetros normales y hay cosas que volvemos a hacer, todavía hay un montón de gente que necesita escuchar del Evangelio y sabemos dónde están, sabemos dónde encontrarlos, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba hablando con un amigo que bueno, vive en una ciudad, creo que es la tercera o cuarta ciudad más grande de la isla, ¿no? Él vive en una isla y yo le decía, bueno, si yo te preguntara un viernes por la tarde, ¿dónde podemos encontrar la mayor cantidad de personas para ir a compartir nuestra fe o hacer algo, un evento, no sé, un recital o no sé lo que sea, con el fin de compartir el mensaje del Evangelio? Y me dice, bueno, viernes por la tarde la gente estaría en la plaza. La gente llega los viernes por la tarde y se va a la plaza y hay no sé, muchos juegos para niños y hay puestitos con cosas para comprar y, o sea, la única razón por la que iríamos a hacer un evento así un viernes a la plaza es porque la gente está ahí, ¿no? O sea, naturalmente nosotros estaríamos yendo a donde la gente está, no iríamos no sé, al gimnasio, a la cancha de deportes donde no van a estar a esa hora. De la misma manera, yo creo que sigue siendo relevante porque a pesar de que algunas restricciones se levantan o ya podemos tener reuniones sociales más grandes o podemos tener eventos o cosas, la gente continúa estando en los espacios y plataformas digitales. O sea, eso no va, estaba desde antes de la pandemia, se acentuó durante la pandemia y continúa y no va a cambiar, ¿no? Sí, ha supuesto una oportunidad porque muchas dinámicas diarias de la vida de las personas que no estaban totalmente inmersos en lo digital, ahora ya lo están, además de lo que ya consumían. Y pues digamos que las redes sociales nos han hecho el favor de congregar a la gente. El esfuerzo que durante muchos años ha querido hacer la iglesia de congregarlos en un espacio para compartirles la palabra, Facebook nos ha hecho el favor, Facebook, Instagram, incluso desde antes, desde MySpace y desde otras, nos han hecho el favor de congregarlos para poder encontrarlos fácilmente, incluso segmentarlos en poblaciones específicas y poder contarles un mensaje. Entonces, creo que es una oportunidad de oro y por eso aún sigue la misión digital. Esa es una de las cosas importantes de la misión, ¿no? Que son
pueden ser mensajes teledirigidos a quien tú quieras que lleguen, ¿no? O sea, Facebook es uno de los países más grandes, pero a diferencia de todos esos países, Facebook se segmenta por gustos, por tendencias, por preferencias, por grupos de personas, ¿no? Y si tú tienes un mensaje, no sé, yo imagino mucho la iglesia a la que yo asistí en Querétaro, uno de sus fuertes muy grandes era la cuestión de los matrimonios, ¿no? Pues entonces en Facebook o redes sociales, porque no solo es Facebook, sino es un mundo digital, te permite segmentar, ¿no? Y encontrar esas personas que están casadas, que a diferencia de a lo mejor hacerlo de manera presencial, tendrías que ir y encontrarlas tú, como esas personas ya están ahí y puedes tener acceso a hacerles llegar un mensaje en específico, ¿no? Ahora, la otra cuestión está en el sentido de urgencia. Creo que también, a diferencia de siempre ha habido una urgencia, ¿no? Y creo que eso es bueno en el corazón de la gente, que exista un sentido de urgencia por alcanzar a las demás personas. Y creo que deberíamos transmitir o pasar ese sentido de urgencia a las misiones tradicionales, a las misiones digitales también, porque todo el mundo está allí. O sea, literalmente casi toda la población en la Tierra tiene acceso a Internet y están buscando cosas en Internet, cosas que les ayuden a vivir sus vidas, ¿no? Para ustedes, ¿cómo transmitirían ese sentido de urgencia a quizás alguien que nos esté escuchando y dice, ok, existe esa opción de las misiones digitales, es obvio porque toda la gente está ahí, continúa después de la pandemia, pero ¿por qué a mí como líder de jóvenes o líder de la iglesia, como diácono, lo que sea, por qué debería tener ese sentido de urgencia en mi vida? De decir, es necesario mandar misioneros digitales. Para aquellos que hemos estado en esto por un par de años ya, yo creo que una razón para mí que es muy importante del hacerlo hoy y ahora y ya, y necesitamos movilizar gente, es porque creo que ustedes estarán de acuerdo que era mucho más fácil compartir cierto contenido hace 5 años atrás que ahora, ¿no? Aún estamos hablando bastante de Facebook y ellos están cada vez controlando más y más cuáles son los temas que se pueden promocionar, cuáles son los artículos que se pueden promocionar, qué tipo de temáticas ellos quieren promover. Entonces hay para mí un principio de que cada vez se va a hacer más difícil compartir el evangelio en estas plataformas, ¿no? Yo me acuerdo que hace, no sé, 5 o 6 años atrás podríamos hacer campañas de temas que hablen de religión o de fe o de espiritualidad sin ningún problema. Sin embargo, hoy en día tenemos que buscar las palabras que nosotros queremos usar para que Facebook o Instagram nos corran esas campañas, ¿no? Y va a ser aún más difícil, va a ser cada vez más difícil porque obviamente no es algo que las grandes corporaciones quieren promover. Y es como una paradoja, ¿no? La paradoja de tener a toda la gente allí, pero no poder hablarles abiertamente y cada vez se va a restringir más. Qué curioso, interesante esa apreciación. Yo no lo había pensado. Sí, y también se va a restringir más en el sentido presencial, ¿no? Hay muchos lugares donde ya se prohíbe decir que ciertas cosas están mal simplemente porque hay una minoría de personas que creen que eso no debe ser así y están ganando terreno, ¿no? Entonces, el tener que lidiar con situaciones así y tomar esa expertise es una buena razón para empezar a hacerlo ahora, ¿no? Como dice Tavo, quizás ahora es más fácil, quizás después va a ser más difícil, pero siguen estando ahí las personas. O sea, no porque sea difícil no vamos a estar allí, ¿no? Entonces, ese es un punto interesante. Creo que todavía, me encantaría, creo que tenemos que traer como un invitado a un pastor de una iglesia, alguien que nos hable desde esa perspectiva, pero creo que en varias iglesias se está esa sensación de, bueno, la gente está volviendo, no necesitamos como prestar atención a lo digital porque otra vez podemos abrir el templo y la gente viene y todo vuelve normal. Y quizás desde esa perspectiva
no parece que es urgente ahora meterse en lo digital. Todavía tenemos lo que vos decías, Busto, que todavía es posible el cara a cara y el contacto y ciertas cosas. Podemos como volver a la versión tradicional de las misiones. Entonces lo dejamos como algo a futuro o no prestamos atención, pero yo creo que hay una brecha ahora, le llaman, y creo que sería un tema para otro de los episodios del podcast, que le llaman la gran división, ¿no? Cómo en el mercado laboral se está marcando la división de las personas que pueden llegar a tener o adquirir las habilidades mínimas digitales para lo que requiere el trabajo hoy, de los que ya se ven excluidos del mercado laboral porque no tienen ese set mínimo de habilidades, ¿no? De habilidades. Yo creo que esa brecha se va a hacer cada vez más grande y no podemos, o sea, desde la iglesia o desde la perspectiva de nuestras organizaciones, iglesias, agrupaciones, lo que sea, no podemos postergar, por más que no sea urgente. Tenemos que mirar al horizonte, tenemos que prepararnos, tenemos que ver lo que viene y empezar a preparar y anticipar. Entonces ahí hay un sentido de urgencia, de empezar ahora, empezar a probar, a ver y no esperar, ¿no? A pesar de que todavía podemos hacer el ministerio quizás tradicionalmente. Sí, hay cosas interesantes que ocurren, ¿no? Cuando uno empieza a explorar un poco ahí lo digital. No sé si alguno de ustedes ha tenido chance de contestar alguno de los correos que tenemos en esa plataforma de cada estudiante, que es una página estática que está ahí, ¿no? En internet y que nos está pagando por mencionar cada estudiante. Entonces, es interesante cómo la gente llega, lee y escribe su necesidad, ¿no? Quiero conocer más de Dios, quisiera ayuda para entender la Biblia, o sea, solo con una página que está allí, ¿no? Entonces yo imagino que si la iglesia pusiera un poco más de entusiasmo en lanzar un recurso, ¿no? Que sea útil para las personas que están en el mundo y pusiera a su misma gente, ¿no? A contestar ese tipo de correos, creo que veríamos otro tipo de creyentes hoy en día en cada una de esas iglesias, ¿no? Creyentes con un corazón más sensible por las necesidades de las personas o por el sufrimiento, ¿no? que están pasando. Y ese sentido de urgencia también tiene que ver con que, por ejemplo, en cada estudiante llegan los que se animan a escribir haciendo preguntas, pero las redes están inundadas de personas que no toman ese paso. Entonces nosotros tenemos que tomar ese paso inicial, y eso tiene que ver con ese sentido de urgencia. Esa gente, aunque no sepa o aunque no se anime a decirlo, también necesita escuchar del amor de Dios, y también necesita escucharlo en el momento en el que se encuentra. Ahí está ese sentido de urgencia también, que es igual de importante que al de tratar de llegar a otras latitudes donde esas personas que no han escuchado aún. Y ahí es donde yo animaría a todos los que nos están escuchando, que están en la dirección de la iglesia, ¿no? O sea, las iglesias locales se ponen allí para poder alcanzar a la comunidad, ¿no? A la comunidad local de alrededor. De la misma manera, esas iglesias pueden estar lanzando de manera digital misiones para alcanzar esas localidades, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que se pueden usar. En algún momento, en el grupo de la colonia, de colonos, lanzamos esta cuestión de, bueno, el miércoles todos pueden poner en este documento por qué podemos orar por ustedes, ¿no? Y había las respuestas eran anónimas, o sea, ninguno de los vecinos se enteraba que tú ponías eso allí, solo nosotros, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudaba mucho a la gente a ser honesta. Claro. Me acabo de dar cuenta que colonia les decís a tu barrio, a tus vecinos. Aquí en México se llaman colonias las colonias, ¿no? ¿Cómo les dices tú a tus colonias? Qué bonita vecindad. Barrios. No, es que el barrio ya es otra cosa diferente. El barrio habla más como una comunidad aquí en México. Si tú dices, yo soy de tal barrio, es porque te identificas con la gente también de ahí, ¿no? Cuando dices yo soy de esa colonia, pues es que tú vives ahí nada más. Eso tiene relación con que
el iPhone no te quita lo barrio, pero el barrio sí puede quitarte el iPhone. Ándale, algo así. Esa frase yo creo que consume todo lo que hemos dicho hasta ahorita de barrio y colonia. Pues no, acá en la colonia, otro día hablaré de anécdotas del barrio, pero en la colonia hacíamos eso y la gente escribía, o sea, y escribían peticiones que de pronto ya ubicabas un poquito a los vecinos en el grupo porque te metías a ver su foto y sabías quiénes eran y sabían que estaban en tal evento. Y era interesante que ellos pedían peticiones de oración por problemas que tú jamás te imaginabas que tuvieran, ¿no? Que decías, pero ¿por qué estaba pidiendo oración por eso si se ve que está bien con su hijo, ¿no? O que van a todos lados o lo que sea. Entonces abrir la opción de que la gente tenga una mano, ¿no? Que esté orando por ellos. Entonces, eso es un paso práctico muy sencillo que ya implica una misión digital, ¿no? Entonces... Sí. Y creo que mucha gente rechazaría una invitación a ir a la iglesia, pero creo que menos gente va a rechazar un pedido así, si podemos orar por ello. Es como, creo que es más fácil decir, oh, sí, puedes orar por mi familia, esto, lo otro, que decirle a alguien, no, mira, no ores porque no... O sea, es más engorroso ese camino. Entonces, creo que ahí es una puerta muy fácil. Lo que decíamos de la urgencia y también de algunos efectos de la pandemia, algo muy bueno que creo que muchas iglesias han adoptado es, y lo hemos comentado en este espacio, es de hacer una transmisión de sus servicios o de sus mensajes. Entonces yo no sé si a ustedes les ha llegado, pero ahí en el historial o en el feed de YouTube, de vez en cuando me aparecen algunos sermones o mensajes o servicios más de iglesias locales que solo estaban transmitiendo. Y eso ha sido una buena adaptación a las circunstancias y es bueno, o sea, en este sentido, lo que decía Cristian, de que la gente está ahí, necesita una palabra de ánimo, necesita afirmación. Hay adolescentes o jóvenes o niños que necesitan acompañamiento hoy para definir, o sea, no dejar que otros influencien su sentido de género o de identidad, sino que haya más contenido cristiano. Yo creo que eso ha sido muy bueno, que hay iglesias que están todas las semanas subiendo horas de contenido, ya sea de un servicio, de oración, de alabanza o de lo que sea, y es bueno. Y creo que hay una parte, creo que también es interesante, hay que buscarlo, pero creo que Internet recibe muy bien gestos que hacen personas para bienestar de otras personas. No sé si han notado que muchos influencers o youtubers importantes siempre cada tanto hacen un video donde regalan cosas gratuitas, ¿no? Golpean la puerta. Sí. Uh-huh. Golpean la puerta y le pagan el alquiler a la gente. No son giveaway, esos son como dinámicas de ir y hacer algo por personas, ¿no? Ajá. Pero también hay otros que le dan con menos presupuesto, o le dan unos auriculares, o le dan un celular, o uh-huh. No sé, ¿no? Pero cada tanto tienen esos videos altruistas que van y hacen. Porque existe también, creo que en ese espacio, la necesidad, es bien recibido, genera vistas. A ellos al final del día les gusta que el número de visitas. Una buena inversión. Sí. Y, por ejemplo, algo que yo estoy mirando ahora es de un chico que un día a la semana él tiene una compañía de cortar pasto, de hacer todo lo que es la jardinería en la casa. Exacto. Uh-huh. Y un día a la semana él hace un servicio gratuito y hace transformaciones completas de gente que no ha cortado el pasto o no sé, los árboles, no ha podado los árboles por años. Y tiene 10 millones de vistas. Es un video de 45 minutos de él cortando el pasto gratuito. Y esa cuestión de que
si satisface, si produce satisfacción, y lo que genera, y al final la reacción de las personas que no pueden pagarle a alguien. Entonces, otra vez yo creo que hay un nicho, un espacio que puede ser para buenas obras o para cosas buenas o buenos gestos que sería bien recibido. Entonces... Y está bien curioso que las iglesias llevan haciendo eso mucho tiempo. O sea, eso que tú dices de ir y arreglar la casa de alguien o ir y ayudarle a alguien a pagar su súper o sus cuentas. O sea, eso ya hay muchas iglesias que tienen específicamente ministerios de despensas, de ayuda social, de centros de alimentos. Pero el punto es poner eso en línea, ¿no? Para que tenga más exposición. Sí, o sea, hay muchísimas iglesias que tienen comedores infantiles, que atienden hogares de niños, o sea, todas esas cosas, ¿no? La necesidad de crear contenido que es de ese tipo de calidad, que inspira a la buena acción, que ayuda a la gente a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para ayudar a alguien? Que nos saca de ese enfoque de consumidor, ¿no? Sí, o sea, de ese tipo de cosas que ya la iglesia hace, hay que contar esas historias, ¿no? O sea, probablemente no hay que inventarse cosas nuevas. Si tu iglesia ya está haciendo algo, cosa de ponerlo ahí, ¿no? Yo recuerdo una gran oportunidad que perdí en algún momento en el estado anterior en el que vivía. Fue que varias veces salimos al centro a dar comida, o a esas personas que siempre están en el centro de la ciudad, allí, ¿no? Y contar la historia de que lo que menos necesitaban era comida, porque fuimos con las tortas y todo. No, joven, ya aquí voy a tal lado y siempre me dan, voy a tal lado. Lo que necesitaban esas personas era ser escuchadas, o sea, porque en todos lados les daban comida, pero no tenían con quién platicar. O sea, entonces lo único que querían era tener como una conversación con alguien que los visitara. Y es curioso que después de eso, ya cada vez que iba al centro y me los encontraba, era recalar 5 minutos para poder platicar acerca de cómo habías estado y cómo iba todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que necesitamos poner en internet también. Y no le tengamos miedo a hacerlo, porque también puede ocurrir que querramos mantener muy en secreto ese tipo de cosas para que no piensen que estamos, mírenme, yo ayudo a la gente, pero pues eso está en el corazón nuestro. Si nosotros, en vez de hacer esa exposición y vitrina, lo que queremos es que otros se animen a ayudar también y que otros se interesen y que podamos llegar a nuevas audiencias, pues Dios conoce el corazón de todo eso y seguramente van a unirse otros y no, como dicen por ahí, haters gonna hate, los que no van a estar de acuerdo van a aparecer, pero no le tengamos miedo a eso, vale la pena. Sí, y me encanta que empezamos hablando de misiones digitales, misioneros, y estamos llegando a esto, ¿no? Para ver la amplitud y qué tan, o sea, hay una variedad de oportunidades que tenemos para compartir el evangelio, una idea, inspirar a alguien. Y eso creo que es todo lo que encierra esto de cómo hacemos misiones, cómo llevamos el evangelio en este tiempo donde todos nosotros estamos pasando cantidad de minutos y cantidad de horas frente a nuestros dispositivos. Entonces, yo creo que también lo hemos hablado en su momento acá, no se trata de buscar que lo que hacemos sea viral, pero se trata de poder llegar a una persona, llegar a alguien. Y ser consistente, ¿no? Entonces, no sé, si en tu iglesia están transmitiendo el servicio y solo tenés 20 visitas o 20 vistas a la semana, está bien, pero quizás eso a lo largo del tiempo va a hacer y va a ayudar a la gente, y son esfuerzos que nos cuestan una vez y después siguen funcionando solo, ¿no? Lo que hablamos de cada estudiante son como inversiones iniciales que con el tiempo pueden continuar dándonos réditos, y bueno, Dios puede usar todo esto, ¿no? A todo este chico que tiene el canal ese de jardinería, yo creo que él es cristiano, y él habla de que siempre él lo lleva a las personas correctas, ¿no? No dice Dios, no dice soy de una iglesia, no saca ¿era un tamborcito, Cristian, o qué era? Era como una sartén. Con la más protesta era. Sí, no saca el cartel y no dice, porque estamos ayudando. No, es un gesto de una persona, de un individuo, y
y eso motiva a mucha gente más que lo otro, ¿no? Entonces, eso es algo también clave, que todo lo que hagamos lo hagamos con la motivación correcta, porque es increíble. Yo creo que la gente, la audiencia, se da cuenta cuando vos estás haciendo algo para qué, ¿no? Para qué lo estás haciendo, y es como muy fácil distinguir cuáles son las motivaciones detrás. Y bueno, uno se da cuenta y las personas se dan cuenta también, así que... Tengo una Sí, buena creo que historia podemos al seguir respecto. hablando. Ah, perdón, Una Cristian, historia ibas a decir algo. cortica. Sí, no, tengo una pequeña historia como relacionada con el tema. Yo asisto a una congregación muy pequeña acá en Cali, en Colombia, que somos apenas como unas 150 personas. Y antes de la pandemia, durante muchos años, las mujeres de la iglesia tienen un espacio que desayunaban juntas el último sábado del mes. Con la pandemia, entonces decidieron empezar a hacer esa reunión virtualmente, y hay algunas que se han motivado a invitar a otras que están en otras partes. Entonces ha empezado a crecer y se reúnen muchas personas nuevas, muchas señoras, mujeres nuevas que llegan a este espacio, que han aprendido a utilizar el Zoom porque algunas son mayores y no lo sabían utilizar, pero no quieren perderse esa oportunidad de estar allí. Entonces eso ha permeado en sus dinámicas, y también que ha surgido la posibilidad de tener invitadas de otras partes. Entonces hubo una persona que habló sobre lo duro que es el duelo por la pérdida de los hijos, y el tema interesó y llegaron muchas personas, y la reunión de Zoom se puso, pues estaba un poco congestionada. Entonces lo que empezó con una actividad sencilla de las señoras reuniéndose a desayunar ha crecido un poco gracias a que ha adquirido una dinámica digital. Incluso no han tomado la decisión de empezar a reunirse de nuevo presencialmente para no perder lo que el entorno digital les ha dado como oportunidad. Y ya después, cuando se suben esas reuniones, esas grabaciones a YouTube, también hay personas interesadas y preguntan y llegan a la siguiente. Entonces, pues sí, digamos que ese entorno digital abre la puerta a oportunidades bonitas, y ahora han hecho grupos de discipulado, están estudiando en diferentes grupos. Entonces, la dinámica de las señoras ha cambiado de reunirse solamente un poco a desayunar a tener crecimiento personal como grupo, y pues todo eso empezó gracias a la oportunidad que la pandemia dio para eso. Ya deberíamos hablar de ese fenómeno Bueno. del grupo de mujeres digital, que creo que en todas las iglesias siguió. Es una cosa que nunca se extinguió, ¿no? Pero otra vez, o sea, ese es el punto, ¿no? Como ver la oportunidad de que hay personas más allá, que quizás esas mujeres, a lo mejor que se unieron al grupo de mujeres de Iglesia Cristiana, no hubieran aceptado el ir a la iglesia, al estudio, ¿no? Pero ahora es más fácil sumarse a un link que pedirle a alguien que vaya a la iglesia. Ese es el fin, ¿no? O sea, que al final la persona sí vaya al domingo a la reunión o lo que sea. Pero a lo mejor no es el primer paso, como que hay un camino que recorrer, y lo digital nos da esa facilidad para poder recorrer ese camino. Creo que lo mismo pasa con evangelismo, ¿no? A la gente le cuesta mucho trabajo salir a compartirle a alguien, pero cuando haces días de evangelismo digital, que es otra forma de las misiones digitales, les cuesta menos trabajo mandar un mensaje, porque hay alguien que te puede estar coachando en lo que tienes que contestarle a la persona que le estás compartiendo, y es un muy buen primer acercamiento al evangelismo, ¿no? Así que creo que hay una oportunidad muy grande ahí para todos. Y también mencionar, bueno, no sé si alguien más tiene otra historia o algo que quiere contar hasta este momento. No, muy bien. Entonces, cabe nada más el mencionar que tenemos una comunidad en Facebook, a la cual tú te puedes sumar. Puedes ir ahí, puedes buscar Misioneros Digitales _ comunidad. Ajá, exactamente. Ahí te vamos a poner en la versión de video de este podcast cómo encontrarnos y sumarte y poner ahí alguna historia de cómo tu iglesia o cómo tu ministerio ha sido transformado a través de lo digital, qué nuevas oportunidades has puesto, y capaz vas a poder animar a alguien de los que están ahí o ser animado por alguno de los que están también en esa comunidad. Mencionar también que tenemos un blog donde también hay historias de otras personas que les ha tocado convertirse en misioneros digitales o que han aprovechado la oportunidad para poder hacerlo, y vas a poder encontrar una serie de posts, ¿no? Que sirven para capacitarte, para conocer un poco más la historia de los demás, y seguirnos en redes sociales para estar al tanto de nuestros nuevos lanzamientos a lo largo del mes y del año. Bueno, una excelente. Sí, y envíanos sus preguntas, comentarios. Sí, también.
Recuerden que no estamos solos, somos muchos los que tenemos este camino de hacer misión digital. Así que ánimo a todos los que nos escuchan y nos vemos en otra edición de Misioneros Digitales. Bye. Hasta luego. Chao.